Bueno, esos son los términos generales del sistema musculoesquelético, pero hay cosas que sí se utilizan mucho, sobre todo los rayos X y la tomografía, en los casos de trauma. Recuerden, trauma es una de las cosas más frecuentes que van a ver. En trauma, la única emergencia para resonancia magnética es contusión medular. De ahí, si no hay signos de contusión medular, la resonancia no está indicada. El estudio de elección, si el paciente no está muy estable, es la tomografía. Si se puede movilizar o está estable, serían los rayos X convencionales, porque son los indicados para valorar hueso. Un dato importante, cuando hablamos de tumor óseo, el estudio de elección siempre será la radiografía convencional. El diagnóstico de los tumores óseos se hace por radiografía convencional. La tomografía o la resonancia magnética solo sirven única y exclusivamente para ver extensión tumoral. No sirven para diagnóstico. Si lo primero que le hacen a su paciente es una resonancia magnética, probablemente el radiólogo no les pueda dar un diagnóstico preciso, porque no es el método para diagnosticar, solo es un método para ver extensión de lesión. Las fracturas, que es una de las primeras causas de trauma, son múltiples. Y hay muchos tipos de clasificaciones. Nosotros vamos a tratar de abordar una clasificación lo más sencilla posible. Entre las más sencillas, vamos a hablar de las que son fracturas simples y las complejas. Aquí hay un esquema de cómo podemos hablar de las diferentes fracturas: oblicuas, comminutas, en espiral, compuestas, en tallo verde, transversas, simples, en fin, fractura simple, fractura abierta, etcétera, luxación, subluxación, etcétera. En términos generales, lo importante es saber qué tipo de fractura estamos enfrentando. Cuando estemos hablando de niños y recibimos un niño con trauma, es importante la ubicación exacta de la lesión y recordar que hay lesiones que no se deben de presentar en un niño, en un trauma simple. Por ejemplo, en una caída simple de un niño, yo no puedo ver fractura de cráneo, fractura de costilla, fractura de escápula, fractura de columna, fractura de fémur. Eso no podría ser congruente. En un accidente automovilístico sí, pero en un trauma simple no. Entonces, si nos presenta un tipo de lesión de estas, hay que siempre considerar maltrato infantil. Y eso es importantísimo desde el punto de vista legal. De nuevo, cuando es trauma, hay que ver el edema, el entumecimiento, como dice la gente, y hormigueo. Eso es un término que usa popularmente las personas. Hay que ponerle atención, porque entumecimiento y hormigueo significan dos cosas: o lesión vascular o lesión neurológica. Y un paciente con fractura con estos síntomas son una emergencia. Significa compresión de una fibra nerviosa o significa obstrucción o compresión o ruptura de un vaso. Aquí es importante saber si es una lesión abierta y cerrada. En términos populares, ¿qué cosas no hacer? Si no sabemos qué tipo de fractura es, únicamente tratar de estabilizarla, no tocarla. Porque podemos tener una fractura simple que hacerla compleja con una simple maniobra, ¿verdad? Aún a los paramédicos se les enseña que frente a una fractura lo único que hay que hacer es estabilizarla, no manejarla si no tenemos una imagen que nos diga qué tipo de lesión estamos enfrentando, porque un simple movimiento podría provocar una lesión tendinosa, una lesión vascular o una lesión nerviosa. En términos generales, las fracturas pueden ser expuestas o encamisadas o cerradas. En palabras simples, una fractura cerrada es aquella que no tiene compromiso de la piel. Y una abierta es aquella que está expuesta a su piel.
y prominencia de las estructuras óseas. Para que tengamos un esquema más sencillo, las vamos a dividir en 4 tipos de fracturas. Las fracturas estables, que son estas de la izquierda, la transversal y la oblicua, y las inestables, que son espirales y cominutas. Las 4 pueden ser cerradas o pueden ser abiertas. Entonces podemos tener una fractura transversa y abierta. ¿Por qué? Porque fue un trauma al hueso penetrante. Por ejemplo, cayó una estructura metálica con punta, abrió la piel, pegó en el hueso y lo fracturó. Y aunque sea transversa, va a ser expuesta. Toda fractura expuesta debe manejarse con antibióticos porque las complicaciones son severas. Una de ellas es la osteomielitis. O puede ser comminuta por aplastamiento de una cosa pesada y fragmenta el hueso en pequeños elementos. La fractura comminuta es una de las más inestables, ya que los fragmentos son tan pequeños que provocan inmediatamente un acortamiento de las estructuras óseas por contractibilidad de los músculos. El manejo de estos es quirúrgico y en tiempos. ¿Por qué en tiempos? Porque hay que poner un clavo externo, otro clavo externo y un tutor externo que va extendiendo el hueso mientras se hace la cirugía. Con la cirugía posteriormente se puede poner un clavo intermedular, cemento y tejido óseo medular que nos ayude a restablecer este espacio perdido. Pero los tutores externos son los que van a permitir que el músculo se pueda ir relajando y no se puede hacer de un solo porque podemos romper un tendón. La oblicua es una fractura que rodea el hueso y forma puntas. Estas puntas son tan inestables que se desplazan y pueden cortar tendones, pueden cortar vasos, pueden cortar nervios, pueden cortar fascias y provocar grandes hematomas o síntomas compartimentales. Por eso a estas dos se les llama inestables y son quirúrgicas. La estable, tenemos a la fractura oblicua, ya que su ángulo no forma tanto punta y su desplazamiento puede ser menor hasta chocar el elemento superior con el elemento inferior y evitar que se desplace. Y normalmente no hace cortes en cuchillo. Y el transverso, pues, como su nombre lo dice, es de las más estables, que únicamente lo que se requiere es alineación y después colocar un yeso circular para estabilizar la fractura. Ok, aquí tenemos una fractura, ya viendo radiológicamente, tenemos una fractura transversa del radio, pero tenemos una luxación, entonces esto es una luxofractura con fractura transversa, con cabalgamiento. Cabalgamiento es que se pone un pedazo de hueso encima del otro, pero al mismo tiempo tiene angulación. Esto es una luxofractura de radio con cabalgamiento y angulación anterior de los dos fragmentos. Entonces, antes uno tenía que describir todo eso y explicárselo al médico. Ahora ustedes solo toman una foto, se la envían y él ya sabe qué tipo de fractura se trata. Aquí tenemos otra fractura de tibia y peroné. En el caso de la tibia es una fractura oblicua, pero está impactada y está formando un ángulo. Este ángulo. Las fracturas en un adulto no tienen que pasar más de 5 grados y en un niño no más de 15 grados. Si tiene más de esas medidas, definitivamente hay que reposicionarla. Pero aquí tenemos una fractura oblicua. Miren las dos puntas. ¿Cómo sabemos que es oblicua? En esta proyección AP hay trazo de fractura aquí y trazo de fractura acá. En la proyección lateral es un único trazo, pero lo que pasa es que está rodeando el hueso. Esta es una fractura inestable, es quirúrgica, y la única razón por la cual no se ha desplazado es simplemente porque este
fractura, que es oblicua, está impactada y está generando un ángulo. Cuando este ángulo se venza, esto se va a desplazar rápidamente. Esto es lo que vamos a ver en muchas ocasiones, son aparatosos. Esto es una fractura expuesta, aquí está una punta de hueso, definitivamente va a ser quirúrgica, va a haber que ser lavado, usar antibióticos. La radiografía nos va a mostrar cómo es esta fractura, qué posicionamiento tiene y cuál es el manejo que vamos a realizar. Aquí tenemos radiológicamente una fractura del primero, segundo, tercero, cuarto, y una muesca del quinto, de una fractura de las estructuras del metacarpo. Entonces son 4 metacarpos que están fracturados. Estas fracturas deben de ser fijadas con un pin central, porque si no se fijan, la remodelación ósea va a generar un ensanchamiento, deformidad, y esta mano va a ser una mano prácticamente inutilizable porque no va a tener fuerza ni tono en la prensión, simplemente por la deformidad que adquirirá. Aquí tenemos una fractura compleja de tibia y peroné con múltiples fragmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos. Además que está impactada. Esto va a generar una deformidad de la caída articular con artrosis. Por lo tanto, este es un manejo quirúrgico bien complejo. Aquí tenemos una reconstrucción tomográfica, ¿se acuerdan del paciente que les enseñé hace poco de una fractura a nivel de T12 por compresión axial con lesión medular? Este fue un paciente que se cayó de 4 pisos parado, cayó con ambos talones y tiene una fractura conminuta de ambos talones. Este paciente tenía un edema extremo de los 2 tobillos y los pies y el manejo era conservador porque no se puede operar, porque al abrir todos estos fragmentos van a salir y lo que quedará será un hueco. En este paciente se le dio un manejo conservador, además que el paciente no tenía sensibilidad porque tenía una sección medular por el trauma. Aquí tenemos una tomografía con reconstrucción tridimensional donde muestra fragmentos óseos que deben de ser quirúrgicos porque no se puede poner un pin y fijarlos, hay que retirarlos porque se pueden ir a la cavidad y en la cavidad lo que van a provocar es un atrapamiento y eso se vuelve una emergencia quirúrgica. Mientras esté así, hay que operarlo, no esperar que se vuelva aquí porque sacar un fragmento atrapado aquí es complicado. Además que aunque lo saquen, va a generar una erosión en el cartílago que va a tener una artrosis posterior del hombro. Este es un caso de un paciente que tuvo un trauma de muñeca, se manejó conservadoramente, pero no se evaluó adecuadamente el trazo de fractura. Y aquí les pongo esta imagen para demostrarles que el escafoides tiene irrigación en su porción externa, no en su porción interna. A este paciente se le tenía que haber poner un clavo que atravesara el hueso, clavo tornillo, introducirlo, enroscarlo para que este fragmento se pegara y la irrigación de este segmento también irrigara el otro segmento y no se necrosara. Esta es una necrosis avascular del escafoides. Es una complicación, no tiene solución, esto se necrosa, deja un espacio y deja una muñeca inestable. La radiología también puede ver los manejos y los tratamientos de los pacientes, como los clavos medulares, como las placas tornillos, como las placas propias, y todo el diferente método de osteosíntesis que se puede utilizar en ortopedia. No sé si alguno de ustedes ya pasó por ortopedia.
No, doctor. No, todavía no, doctor. Cuando pasen por ortopedia, ahí les van a hablar un poquito más y les van a hablar de clasificaciones. Ahí van a ver los materiales de osteosíntesis, que son variados, de tamaños, formas, tipos, que se utilizan en el manejo de un paciente con trauma óseo. No sé si tienen dudas, preguntas o comentarios. ¿Hay dudas? No, doctor. De mi parte no. Los demás. De mi parte nada, doctor.